El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, tendremos un invitado especial. Él es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Artes Escénicas, y también es uno de los principales gestores del colectivo teatral Inti Amaru y también del Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano. Hablamos de William Fernando Quiroz Sánchez. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 226. Tenemos en la dirección a Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster María Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Bueno, damos la bienvenida a William Quiroz. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, William, quisiera que comenzáramos un poco con esos recuerdos, ¿no? Que tiene la licenciatura en Artes Escénicas. ¿Cómo ve ese pasado a la distancia? ¿Qué cambios ha podido ver? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación del día de hoy. Para mí es muy grato estar en este espacio y poder recordar justamente ese paso tan maravilloso por la Universidad Pedagógica Nacional. Recuerdo mucho que yo ingresé en el año 2006, más o menos, y en esa época no existía mucha oferta para la formación de artes escénicas en Bogotá, principalmente desde el plano público. Existía la academia a través del Teatro Libre y también la Academia Superior de Artes de Bogotá. Entonces fue muy interesante poder acceder a la Universidad Pedagógica porque me permitió darle otro enfoque a las artes escénicas diferente al disciplinar que está específicamente direccionado en la actuación teatral. Entonces recuerdo con mucho agrado los cambios del programa que se realizaron durante el tiempo que estuve en la universidad, los enfoques investigativos que se dieron al final de la carrera y pues por supuesto una cantidad de anécdotas creativas, académicas y pues emotivas que acompañan todo este proceso de pregrado que es muy valioso para las artes escénicas en Bogotá. Bueno, tengo que decir que, hace un par de años conocí la agrupación Inti Amaru. Me decías que el nombre Inti, conocemos, hace referencia al sol, ¿no? Es de la cosmogonía de los Andes. Y el Amaru yo pensé que era sobre, Tupac Amaru, ese gran rebelde indígena del Imperio Inca, pero no, Amaru tiene una connotación más de la sabiduría, ¿cierto? Sí. ¿Puedes contarnos un poco cómo funciona esta relación del nombre con la propuesta de teatro de Inti Amaru? Bueno, Inti Amaru son dos palabras en quechua que significan la sabiduría del sol, aunque efectivamente Amaru también es serpiente en algunos, comunidades indígenas, sobre todo de México. Y nosotros tomamos la suma del Inti y el Amaru también asociado un poco a la relación que tienen las comunidades indígenas Wayuu con el sol y su caminar constante a través de largas vías, de desiertos largos, soportando ese sol y a través de ese día a día con el sol van descubriendo un cierto tipo de sabiduría que, en las comunidades Wayuu está, referenciada en el Pichipú, que es la persona que, soluciona los conflictos, ¿no? Entonces tiene como ciertos paralelos de lo que he hecho hasta lo Wayuu y podría hablarse también, referenciarse justamente con Tupac Amaru también de alguna manera. Les comentaba que conocí la agrupación gracias a un libro que me prestó en su momento un estudiante a quien le dirigía una investigación-creación precisamente sobre lo afro, una investigación-creación.
y me enteré aquí de esta propuesta escénica que es también surgida, ¿no? de la Universidad Pedagógica. Y para mí pues fue toda una novedad este libro porque lo vi como un oasis, ¿no? En esa búsqueda de antecedentes sobre el teatro afrocolombiano. Aunque en esta ocasión también me encontraba con un importante antecedente del teatro indígena. Quisiera saber, bueno, ese vínculo, ¿no? O ese interés mejor en vincular lo indígena con lo teatral, ¿cierto? Y tal vez si conoció algunos otros antecedentes durante la estadía en la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, cómo pensar el teatro, ¿no? Que siempre, casi en muchas facultades, se enseña desde el surgimiento en la antigua Grecia, ¿no? Como el teatro occidental. Sí. Pero cómo pensar el teatro, ¿no? Desde antes de la llegada de los europeos al continente, ¿no? Sería una muy buena pregunta que seguro ustedes se han hecho en algún momento. Sí, es una pregunta vital justamente para el teatro colombiano, despejar esa duda de si existió o no este teatro precolombino. Nosotros hemos sido afortunados porque en esta exploración de este tipo de teatro, y gracias también a referentes literarios, investigadores colombianos como Ernesto Masler Tovar, entre otros, podemos dar la certeza de que sí existen documentos que nos permiten confirmar o aseverar que sí existió un tipo de teatro precolombino, un tipo de teatro que estaba muy relacionado con procesiones, sacrificios, cantos, bailes, y que está afortunadamente inscrito en las investigaciones de dramaturgos como Fernando González Cajiao, historiadores de teatro como Marina Lemus y también como Carlos José Reyes. Entonces podemos decir que sí existieron elementos de lo que denominaríamos las culturas precolombinas, los muiscas, los chipchas. Encontramos hasta mismos juegos de los guayú, cantos también de comunidades indígenas del Amazonas que de alguna manera nos evidencian elementos de este tipo de teatro. Y es muy curioso, digamos, encontrar un paralelo entre el origen del teatro en Grecia con Dionisios y estas celebraciones que se hacían aquí en la zona cundiboyacense con los muiscas, homenajeando al dios Fu o Nencatacoa, que son muy similares justamente en sus formas, en sus expresiones. Claro, he leído por ahí en algunos documentos que acá inclusive se piensa desde una cierta teatralidad, ¿no? Que no funciona de la misma manera que el teatro occidental, ¿no? Por ejemplo, en la idea de separar audiencia público o actores, ¿no? Del público y ese tipo de cosas. Me gustaría saber cómo se piensa esa teatralidad o teatro desde el colectivo Inti Amaru. Bueno, es muy interesante porque estamos hablando de un teatro contemporáneo. Podríamos hablar de pronto de que el teatro indígena tiene unos pequeños momentos históricos, o podríamos organizarlo así, que es como se hace finalmente a través de la ciencia, ¿no? Desde lo precolombino, pasando después de la creación de los países, encontramos un teatro nacionalista que nos tiene referencias a muchos personajes indígenas que fueron tomados justamente para elevar ese espíritu patriótico. Encontramos a la gaitana, encontramos personajes como Quintín Lame, personajes históricos que hasta el siglo XX lograron fortalecer ese teatro nacionalista. Y ahora con el teatro contemporáneo entonces empezamos a encontrar las propuestas de las mismas comunidades indígenas o de artistas, de colectivos teatrales, artistas de teatro que están poniendo en escena el tema indígena. Puede ser desde la ritualidad, la cosmogonía, el personaje, la atmósfera, la escenografía, justamente la distribución del espacio o la misma intención del hecho del encuentro teatral. Entonces, en esta contemporaneidad, justamente una de las posibilidades que da el teatro indígena es abrir la exploración del teatro colombiano. Entonces, poder romper esas formas que están estructuradas desde lo occidental para no solamente con contenidos y estéticas poder hacer nuevas creaciones, sino encontrar quizá una nueva espiritualidad también alrededor de lo que representa el teatro, y también una nueva interpretación de la vida, no nueva, sino quizás un redescubrimiento de la interpretación de la vida que teníamos nosotros pues en otros momentos de nuestra sociedad. Claro, eso es casi una inquietud vital de todo tipo de teatro, ¿no? Tal vez en aquellos años de la universidad pedagógica, cuando estabas en la licenciatura,
¿tenía la misma inquietud sobre ese teatro indígena o surgió después? Porque, claro, a veces en los pensum, en los currículos, no hay mayor información, ¿no? Solo uno tiene los referentes del canon siempre. Y pues muchas veces es después, ¿no? De la licenciatura que se puede tener la oportunidad de investigar estas otras, ¿no? Teatros y teatralidades. Sí, no, mi interés principal con la licenciatura era poder formarme, no ser la vergüenza de la familia, porque pues lastimosamente vivimos en una sociedad en la que existe una limitante para entrar a la educación superior, o en esa época existía, y mucho más en el teatro. Entonces era un interés fundamental por entrar a formarme como profesional del teatro. Yo había fundado ya un grupo de teatro cuando entré a la universidad, se llamaba Changua Teatro, y con ellos hacíamos teatro tecnológico. Entonces con ellos acompañé toda mi universidad hasta que me gradué, y ya justamente cuando terminé en los últimos años de la graduación, una profesora de la Universidad Pedagógica de Sociales, que es lo curioso, casi nunca desde el mismo teatro sale esa inquietud. Ella llegó allá a la licenciatura de Artes Escénicas y nos ofreció una vivencia al Tambo, Cauca, en una época pues de conflicto igual fuerte. Entonces un municipio muy fuerte, muy difícil. Tener esa vivencia teatral es preguntarse también desde las artes escénicas cuál es el papel o cuál podría ser esa relación del teatro con esas comunidades. Y empecé yo a conocer a personas, me hice amigo de algunas comunidades, de algunas personas integrantes de comunidades indígenas allá del Tambo, Cauca, del Cabildo Indígena del Alto del Rey y Guarapamba. Y otra profesora después, Carolina Merchán, ella en una minga llevó a un indígena también del Cauca. Terminé mi universidad, me retiré también de Changua Teatro y tenía ya el montaje, ya estábamos con Intemaru con el montaje Rosa Cuchillo, entonces decidimos llevarlo para el Tambo, Cauca. Ese fue el primer montaje, ¿no? De esa génesis de la agrupación Inti Amaru. Sí, Rocha Cuchillo es el primer montaje de un escritor peruano que se llama Óscar Colchado Lucio, falleció hace ya año y medio, y narra la historia de los desaparecidos de una mujer que pierde a su hijo, una indígena del Perú, por las acciones del Sendero Luminoso. Creo que esto también la ha llevado a cabo Yuyashkani, ¿no? La agrupación peruana. Ella hace le llama una acción escénica. En esta lo que hacemos es una adaptación del texto y ponemos también la escenografía y todo relacionado un poco con algunos aspectos de las comunidades indígenas del Putumayo. Entonces esta fue la primera obra concebida, ¿no? De este interés desde lo teatral y lo indígena, ¿cierto? Sí, no lo llamábamos teatro indígena, nada de eso, pero después de ir al Tambo ya fuimos a comunidades de Nariño, fuimos a La Guajira, fuimos a Antioquia, después ya nació Bulla Bullerengue, que es una puesta en escena que reivindica el tema ancestral desde la diáspora hasta la creación del bullerengue, hasta la actualidad del bullerengue, en la cual ya la juventud no lo reproduce y se ha fusionado con otras. Entonces es un viaje como casi de 500 años en 45 minutos, apoyada por el ministerio. Y bueno, ya después vino otra obra que yo escribí sobre las comunidades Guayú, que se llama Huepaje. También fue apoyada por el Ministerio de Cultura y hicimos una obra de Navidad también muy bonita. Y las últimas obras han sido Corre, Corre, Carigüeta, del maestro Santiago García. La montamos el año que él murió. Montamos esa obra, el ministerio también nos apoyó. Y las últimas obras fueron una trilogía sobre teatro indígena que hicimos, apoyados con el Ministerio de Cultura como beca de creación, en las que se tomaron 3 obras que nos hablan de los muiscas y una última obra que nos habla de los indígenas yalcones, y la montamos como trilogía con la idea de que el espectador pudiera ver casi 3 horas de teatro y volver otra vez a lo antiguo, porque estamos viviendo un teatro que se llama el fast, o le llaman en Estados Unidos fast food theater, que es el teatro de comida rápida. Entonces pues yo vengo de otro tipo de movimiento teatral, entonces me interesaba más como retomar eso. Y con la trilogía ya completamos 8 obras de teatro de repertorio. Bien, a propósito de estas creaciones, a continuación vamos a presentar un fragmento de esta obra maravillosa, ¿no? Rosa Cuchillos.
presentada, ¿no?, por parte de la agrupación Inti Amaru en nuestra sección de Planeta Escénico. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Nos sentábamos en la tierra a mirar las estrellas, los luceros, la quilla, diciéndonos que éramos los únicos que estábamos allí. ¡Ay! Mi Liborio fue creciendo. Se fue poniendo un señor grande, bonito. De la feria, comiendo su comida favorita, un capitán de conchichita. Bailábamos, cantábamos. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bueno, continuamos con Tablas y Tableros, con nuestro invitado de hoy, William Queiroz. Ahora, William, quisiera que nos contaras un poco sobre esos procesos de creación, ¿no?, de la fundación. Es fundación, ¿cierto? Fundación Inti Amaru. ¿Cómo funcionan esas metodologías para creación? O sea, ¿es como colectivo o la creación es todo del director? O ¿cómo han aprendido en el camino, no? Bueno, pues en un primer momento las obras se tomaron ya de textos, digamos que debo decir que la fundación fue creada por Tatiana Hernández y por mi persona. Tengo que nombrarla a ella porque ella es también la directora de la fundación y aparte es la actriz también de las obras. Entonces, la primera fue una dramaturgia de ella, se montó, digamos, en colaboración con una música y empezamos a explorar no la música indígena, sino las sonoridades indígenas. Y es muy interesante justamente desde este arte musical ver cómo el profesional lo que hace es acercar la sonoridad a los espíritus. El agua tiene un sonido y lo condiciona también como un espíritu, el fuego, la montaña. Entonces en ese primer, digamos, momento, esa exploración nos permitió fusionar esa sonoridad con el texto, con la caracterización del personaje indígena y acercarnos también a la lengua, que en Rosa Cuchillo es la lengua aymara o la lengua quechua y algunos cantos también de estas comunidades. Más adelante, pues yo tuve la oportunidad de desarrollarme como en una primera dramaturgia y gracias a esa dramaturgia ya con el texto hecho asesorado por comunidades guayú y con ciertos permisos también de las comunidades guayú, pudimos trabajar directamente con los actores, algunos licenciados justamente de la Universidad Pedagógica, y ya darle circulación a la obra aquí en Bogotá y en diferentes lugares.
El texto de Carihueta es un texto que ya tiene el maestro Santiago García. Eran 18 personajes y nosotros hicimos una adaptación para que lo hicieran 3 actores. En el sentido de que yo estoy acostumbrado a hacer obras de teatro donde el actor no se quede quieto, donde el actor entra a escena no se siente, donde constantemente esté activo desde el principio hasta el final, y si puedo ponerlo, digamos, a hacer varias cosas en escena, me parece mucho más importante. Entonces, por eso se reducen a ese tiempo, a esa cantidad, el número de actores. Y bueno, ya con la trilogía, pues lo que hicimos es adaptar justamente los textos, porque es un teatro de 1960-70 para ponerlo a esta época. No solamente al lenguaje de la sociedad colombiana de esta época, sino a lo que vive la sociedad colombiana en esta época, porque estábamos viviendo el tiempo de las movilizaciones. Entonces hay también un espíritu, digamos, dentro de la puesta en escena que invita o convoca a la gente a activar esa energía de irreverencia, revolución, inconformismo. Digamos, y para lograr eso pues hay que adaptar justamente el texto. A este punto pues hemos logrado esas obras y es muy rico trabajar con el grupo, pero lastimosamente la fundación se ha convertido en una compañía, es decir, gestiona dineros para la producción y a través del dinero asegura a los actores, asegura a los escenarios. Todas las funciones son gratuitas porque tenemos la idea de que la gestión nos asegure que el público no tenga que pagar. Y yo pues personalmente pienso que el dinero público no debería recobrarse. Si hay un apoyo ya para una creación artística, la creación debería ser gratuita y no cobrar una boletería extra. Pero bueno, esas son ya otras inquietudes o preguntas sobre el teatro y los medios económicos, el comercio, bueno. Entonces estamos mirando de qué forma podemos recuperar esa esencia del teatro como grupo y no como compañía. Y una de las cosas, digamos, que pues a mí en la universidad realmente nunca vi una materia de teatro indígena o indigenista o afro, o algunas clases de danza, pero no nada que ver con esto en ningún momento. Pero no era ajeno a todos los grupos que están alrededor y que llevan mucho tiempo haciendo esto, el Teatro Tierra, Hayechi Teatro, La Maloca que hay de la maestra Beatriz Camargo y muchos grupos más que tienen muchos más años que Inti Amaru y que son, digamos, referentes de esto. Finalmente pues lo que conseguimos al final entonces es una compañía que logra dar empleabilidad, sostener y dar a conocer estas obras para tratar de reducir un poco ese gesto de invisibilización que tiene el indígena no solo en la escena teatral sino en la literatura y en la sociedad colombiana, y también un gesto de avergonzamiento que lastimosamente pues hace una semana los vemos cada momento y es unas pequeñas reacciones que avergüenzan a la gente cuando trata al indígena, cuando el indígena llega a Bogotá, y bueno, creo que como sociedad bogotana, desde la educación y desde la cultura es necesario entrar a reflexionar sobre eso, porque todos los días, sea en el Parque Nacional, en Engativá, estamos en contacto con ellos, y este no es un territorio citadino, este es un territorio indígena porque tiene muchos años más atrás. Entonces, bueno, estamos en eso tratando de volver a hacer el grupo, porque la universidad me dejó a mí no sé si todavía se enseñan, dos enseñanzas muy grandes, elementos muy grandes de enseñanza. Uno es el decálogo de principios de Jerzy Grotowski, que me parecía fundamental para la ética teatral, y un libro de ética teatral, un texto de ética teatral de Konstantin Stanislavski, que a pesar de ser del teatro occidental, me parece a mí, pilares fundamentales para la enseñanza teatral. Entonces vamos a ver si logramos otra vez volver a ser grupo de teatro y no, pues, como dejar un poco ese tema de compañía para... Claro, volver al grupo. Sí. Surge una curiosidad, ¿no? Y es relacionada con el trabajo con las comunidades indígenas, ¿no? Decías que pues, tienen que pedir algunos permisos, ¿no? También una revisión casi que de texto de la dramaturgia, de lo que se va a representar, ¿no? Un poco me gustaría saber cómo en detalle ese proceso de trabajo con comunidades, ¿no? Hay una investigación previa, ¿no? Hay una relación con la comunidad misma, ¿no? Se presentan ante ellos. ¿Cómo funciona? Sí, en principio tiende a partir de un interés. Entonces hay un interés hacia un punto, una historia o una música, algo. Ya llegamos al territorio, establecemos la comunicación directamente con la comunidad indígena a través de las autoridades. Ya pues con la trayectoria que tenemos muchos contactos en Bogotá,
Trabajamos también, digamos, en otros procesos como el festival con comunidades indígenas. Ellos hacen parte del festival, gestionan los grupos, son jurados de los grupos. Entonces nosotros cuando está la obra la llevamos allá. Bueno, hablo de los procesos que hemos hecho, ¿no? En algunos casos también ellos nos acompañan a mirar el vestuario, el tema de la lengua, nos hacen una asesoría y casi siempre es muy favorable porque, pues yo lamento decirlo, pero pareciera que en Colombia esta relación del teatro o el teatrero con la comunidad indígena no está muy desarrollada desde décadas. Es como algo reciente, de hace 20, 30 años. Y tanto que, digamos, el Festival de Teatro Indígena es una sorpresa, porque me parecía muy raro que la gente de teatro que ya tiene más de 150 años, gente profesional de teatro en Colombia, no lo hayamos planteado. Entonces es sorpresivo. Entonces cada vez la comunidad indígena se acerca más. El año pasado logramos en el festival que hubiera una obra de teatro de una comunidad Muruy, y ellos ya tenían Es el Amazonas, ¿sí? Sí, el Amazonas. Ellos vienen de La Chorrera, como conocidos como Huitoto también, y ya tenían el tema, pero no sabían cómo desarrollarlo. Entonces el diálogo para poder crear esa obra con ellos fue muy interesante, porque fue más ir creando como las pautas para entendernos y poder como dejar consolidada la puesta en escena y no imponer nada, ni siquiera un calentamiento, ni un calentamiento de voz, ni nada, porque ellos no tienen, o sea, ellos no tienen pensado el teatro de esa manera. Para ellos es una representación casi que sagrada, porque toda la obra fue también en la lengua Muruy, no tenía nada en español. Cuando la presentamos fue muy interesante porque uno como espectador le dan una cachetada, que usted dice, bueno, está bien que fuera en inglés y no la entiendo, en francés y no la entiendo, pero es en una lengua indígena que es de mi país, está a 2 horas y tampoco la entiendo. Entonces es sentirse uno un poco desprendido, y este tipo de teatro lo que hace es pegarnos una cachetada a la identidad, al orgullo también, ¿no?, que tenemos. Entonces a veces es triste uno poderse desarrollar muy bien en el español y hacer oratorias y un poco de cosas, pero cuando va uno a los territorios indígenas y no los logra entender a ellos, ni siquiera en el tiempo, porque uno va afanado y ellos van en otro ritmo, entonces como que uno se siente desajustado. Entonces no es hijo de Occidente, pero tampoco es hijo de lo indígena ni de lo campesino, porque ya es un bogotano. Entonces, ¿para dónde va también? Creo que muchas personas que nacieron en Bogotá en los últimos años han venido sintiendo ese desarraigo. Y lastimosamente cuando vamos a Europa, a nosotros no nos tratan como europeos, sino que seguimos siendo descendientes de indios. El racismo en España, en Madrid, en los metros es fuerte, en Alemania. A veces entre ecuatorianos y colombianos se abrazan cuando se ven por allá en Occidente. Entonces creo que Colombia es bonita esta reflexión, y también siento que el país ha cambiado, porque pues ahora tenemos una vicepresidenta con esa representación. Las comunidades indígenas tienen cada vez mayor visión, mayor proyección, ahora están presentes en el teatro. Entonces yo en el último festival me sentí muy retado, porque tuve público indígena que eran egresados de academias de teatro, o sea, actores indígenas viendo las obras de nosotros. Yo les decía a mis actores, les decía, nos va a tocar trabajar más, aprender más la lengua, volver al territorio, porque tenemos un público indígena ya, que no es que un público indígena que está formado, sino que sí está formado y ya es profesional. Entonces nos juzga durísimo y muy interesante. Lo que ahí vuelve a la pregunta, ¿cuál podría ser, porque no hay que imponer nada, sino cuál podría ser el papel, en este caso del licenciado en artes escénicas, más que del artista en artes escénicas, frente a la actualidad de los pueblos indígenas en Colombia y cómo ellos también nos alimentan a nosotros creativamente? Es que los surrealistas lo decían, ¿no?, que América Latina era justamente eso, una evidencia de lo mágico, ¿no? Las pinturas de la selva. Bueno, hay un autor, Alejo Carpentier, que nos evidencia mucho esa relación, sin necesidad de drogas ni nada, y hay una cosa muy mágica, y creo que eso está en el teatro, y estoy chévere ponerlo en la educación, no solo como una apuesta para transformar nuestra sociedad y de alguna forma ser un poco más revolucionarios, rebeldes, irreverentes,
sino también para ser creativos, porque el teatro colombiano creo que tiene que forjarse pues desde lo que da Colombia y no reproduciendo los modelos occidentales, como sucede ahora con la tecnología, que todo el teatro es tecnológico. Ahí pensando un poco, claro, lo que aprendió Anthony D'Artaud, Jerzy Grotowski, no, son prácticamente saberes que no son propiamente occidentales, ¿no? Y que de alguna manera codificaron en sus textos y pues se dieron a conocer, ¿no? Precisamente a partir de esa condensación de saberes de otros lugares. Sí, Artaud cuando fue a México, Prueba del Peyote, Grotowski con la India, aquí el maestro del teatro de la memoria logró montar algo, creo que con el Ramayana, Juan Monsalve, y es otro tipo de teatro. Si estamos en un teatro antropológico que se ha desarrollado, en un teatro ahora contemporáneo, en una época posmodernista transhumanista. Me sorprende, el año pasado en el Festival de Teatro Indígena vino una obra del pueblo indígena Quillacinga y la temática era el travestismo. Y entonces ahora las comunidades indígenas, ¿cómo dialogan con eso? Que dentro de sus comunidades indígenas hayan personas que tienen, digamos, una definición de género que no es, digamos, al que está acorde con... Sí, es muy interesante y siento que también tiene un tiempo, porque ya las comunidades están tomando fuerza, entonces también uno, pues igual yo vengo de una familia boyacense, mi papá, el apellido de mi abuela es Cuchivagen, y ese es un apellido muisca. Mi papá viene también de un territorio que es muisca, él ya falleció, pero pues yo no soy indígena justamente porque no tengo el papel, ni estoy reconocido, ni estoy en una comunidad. Entonces me mueve es el teatro. Entonces siento también que llega el momento en el cual ya el aporte hacia este tipo de teatro quizás se ha hecho, o la exploración ya como que ha cobrado su tiempo y se continúa hacia otras búsquedas. Pero sí es importante, me parece, que haya esto en el teatro. Un teatro que por lo menos le abra la puerta al indígena en todos sus aspectos, y por supuesto también a lo afro, que es, digamos, un poco más profundo, ¿no? Más histórico, y también un poco más lejano, lo siento yo, en este trabajo. Claro, y pues este trabajo en comunidad habrá hecho ver cómo lo indígena es supremamente diverso, ¿no? Acá en Colombia casi que lo empaquetan en un solo, ¿no? Un grupo étnico, pero se desconoce la particularidad de cada grupo, ¿no? Sus como visiones, sus maneras, por ejemplo, también de ver el género, ¿no? Habrá comunidades que comparten, otras que no, ¿cierto? Parece que es un universo completo que vale la pena explorar. ¿Cómo han manejado esa cuestión precisamente del cruce de lenguas, ¿no? Por ejemplo, cuando la presentan para un público que no es de la comunidad, todo ese tipo de cosas, ¿han utilizado alguna herramienta como para comunicarse, o que la obra se comunique con el público, o cómo ha funcionado eso? En las obras que nosotros tenemos todo el texto no está en lengua indígena, solo unas pequeñas partes. En Huepaje, que es una de las que yo escribí, tiene algunos elementos pedagógicos. Son pocas palabras que se repiten con la intención de que al público se le quede. Eso está intencionado. Pero cuando ya en la última obra, que es lo que sucedió con los Huitoto, ya sí fue una decisión, digamos, directa, ¿sí? Ya se habían tomado la decisión. Él me dijo también que si quería le hacíamos una traducción abajo. Yo le dije, no, probémosla así, para que la gente pues no entienda, porque eso es lo que está pasando. No nos entendemos. Entonces, para que él entienda, el actor Huitoto tiene que hablarle así y decirle que es que yo vengo de abajo y que con el ambil que viene de la planta, para que me entienda. Pero yo le dije, no, ¿para qué se va a pasar? Más bien que nosotros somos los que tenemos que pasarnos allá. Si el teatro se utilizó en un cierto tipo de evangelización para enseñarnos el español y las normas de conducta, ahora el teatro se puede usar nuevamente para devolvernos. No es necesario aprender, pues es difícil aprender una lengua, pero bueno, uno puede aprenderse los números del 1 al 10 en una lengua. Y en esta obra, por ejemplo en Huepaje, usted sale aprendiéndose del 1 al 5 en guayú. Y ya, bueno, ya sé cómo es en guayú, o cómo se dice sol, o cómo se dice luna, o cómo es una danza guayú, o qué significa, digamos, cuando ellos se ponen una espiral en el cachete. Sí, es volvernos a reconocer, ¿no? Sí, a reconocernos en este cambio de sociedad que estamos teniendo.
Claro, es un trabajo bien interesante porque no, claro, el mismo teatro o las artes escénicas se plantean desde un aprendizaje del cuerpo a cuerpo, no solamente desde lo discursivo, ¿no? Entonces, claro, jugar con todos los elementos del cuerpo, ¿no? Lo visual, lo táctil, nos permite comunicarnos también, ¿no? Algo que muchas veces en la misma actuación se olvida, ¿no? Toda la cuestión del gesto, que también permite aprender lenguas, ¿no? Esa es la paradoja. Sí, y uno se fija de pronto, aprovechando las mingas o lo que haya, o cualquier indígena que esté por ahí, en la mirada de ellos, cuando pelean, cuando dialogan, solo en la mirada, y es una expresión completamente diferente a la persona que vive en la ciudad afanada, o a la mirada de la persona que vive en Europa, o la persona que vive en Estados Unidos. Entonces, lograr identificar esos rasgos, por ejemplo, como miradas, respiraciones, tiempos, me parece algo muy rico del teatro, porque finalmente es una radiografía de las culturas. No quiere decir que haya una idea de racismo acá, porque un teatrero muy famoso lo dijo, y es la única raza es la raza humana, y así es realmente, no hay. Pero sí es muy interesante, por ejemplo, todo el reto que plantea el teatro para el actor en este tema indígena, porque usted, por ejemplo, se pregunta cómo es un indígena de hace 400 años. Si usted interpreta a un campesino de hace 200 años y está lleno de barro, porque cosecha papa y es greñudo y sí, es sucio de alguna forma, no es sucio, pero entre comillas es sucio, o podría denominarse así, pues el indígena estaría muchísimo más sucio. Pero casi siempre cuando representamos a los indígenas actualmente los representamos como si estuviéramos en esta época. Entonces hay un desajuste en la labor profesional del teatro, porque usted debe hacer el análisis correcto de lo que está interpretando. Es como nosotros venimos del teatro occidental, pues lo hacemos así y ponemos estos actores, pero hasta después de todo este tiempo que llevamos trabajando, uno llega a esa reflexión y dice, necesito al lingüista, al antropólogo, la cerámica, necesito investigar un poco más sobre las crónicas, necesito ir al territorio mismo, irme para Boyacá, irme para Santander, irme para la Laguna de la Cocha, irme para la costa, para el Cenú, y pues sí, tratar de volver real algo que ya pasó, pero ese es el teatro, ¿no? Esa es la magia del teatro y eso es lo bonito, y ese es el reto del actor, que por eso vuelvo a esos dos textos que nombré, que la pedagógica me dejó, que ayudan a que el actor sea más disciplinado con su pasión. A veces me da un poco de tristeza decirlo, pero a veces no creemos en nuestro oficio y en vez de dedicarnos a la actuación pasamos hojas de vida para otras cosas. En vez de creer, crea 6 meses en esa obra de teatro y métase. Y estoy seguro que eso le va a dar, porque las oportunidades de empleo después de la universidad y antes las he hecho finalmente yo en el mismo teatro. Y ha sido pues las enseñanzas de la universidad las que nos dan valores y también nos abren los caminos para darle continuidad a eso. Entonces es muy, muy rico esto del teatro indígena, porque cada rasgo es diferente. Echa uno memoria de su abuelo, de su papá, y los rasgos cómo eran, ellos de dónde venían, qué comían, el tatarabuelo también. Y ahí está ese indígena metido de todas maneras en el campesino, que ahora ya es ciudad por desplazamiento, bueno, por mil cosas. Claro, es una reflexión bien interesante, ¿no? Pensar en las comunidades indígenas no como nuestros ancestros simplemente, sino que son gente contemporánea, ¿no? Gente que vive entre nosotros, estamos viviendo en el mismo momento histórico, ¿no? Ese es un imaginario también de la nación, ¿no? De cómo son personas del pasado, etcétera. Bueno, William, quisiera que me contara un poco sobre esa labor de gestión, ¿no? Para consolidar este festival tan interesante, ¿no? Que ya tiene un par de años, ¿no? Que es el Festival de Teatro Indígena y Afrocolombiano. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué han podido aprender de ahí? ¿Cómo se logró esto? Nosotros, después de la creación de Corre Carihueta en el 2019, dijimos, tenemos 4 obras de teatro, somos un grupo de teatro sin sala, es decir, ensayamos en parques, en donde nos presten el espacio ensayamos, o donde podamos también cancelar en un valor económico. Y dijimos, tenemos 4, ¿qué hacemos? Entonces pasamos una beca del Ministerio de Cultura para la trilogía. Yo la verdad lancé el proyecto, no pensé que fuera a salir y salió, y estaba muy alegre por la beca de creación. Terminamos la beca de creación y dijimos, ahora tenemos 7 obras y no tenemos sala, ¿qué hacemos? Es muy complicado la trasteadera de cosas y vale mucha plata. Entonces yo le dije a Tatiana, que es la directora de la fundación, pues hagamos un festival de teatro. Pues ya tenemos 7 obras, con estas 7 obras podemos
una agenda de 3 semanas. Y para que el festival no sea solo las obras de nosotros, pues metamos 2 o invitemos 2 o 3 grupos, uno nacional y 2 de Bogotá. Y empezamos a construir el proyecto y lo pasamos al Ministerio de Cultura, un poco con todo esto que ya hemos hablado. Y el ministerio nos apoyó con un monto muy bajo, pero era apenas para hacer el festival. Entonces logramos otra vez contratar a nuestros compañeros de actores, vino un grupo de Buenaventura, hubo 2 grupos de Bogotá. Hicimos el primero y dijimos, qué chévere, nos fue más o menos bien. En los cabildos y las que hay acá en Bogotá los hicimos, en algunos teatros y en algunas universidades. Y lanzamos ya después un segundo, pero ese segundo lo lanzamos solo con 2 obras del grupo y el resto, que fueron 7 obras, sí eran nacionales y distritales. Lo mismo, porque igual estaba el apoyo. Y con la sorpresa que llegaron como 30 propuestas. O sea, es que sí había gente haciendo esto, pero no sé, en Bogotá, en el sector teatral, había una vergüenza, entonces no se hacía. Y en las universidades tampoco se cogen esos textos. Entonces, pues esto afortunado nos tocó a nosotros. Ya después hicimos el tercero, ya con el apoyo del distrito, no del ministerio, y logramos meter 15 obras y un grupo de afuera internacional. Entonces la discusión se fue cada vez ampliando más y este año que hicimos la 4ª versión, también 15 grupos, un grupo internacional de México y muchas comunidades indígenas, espacios indígenas, entidades también que están, digamos, relacionadas con esto, como el Museo de Trajes Típicos de Colombia, gobernadores, líderes indígenas, que nos dicen sí, pero nos dicen sí en qué sentido, en que nos prestan el espacio, en que invitan a su comunidad a hacer obras de teatro, y ya está buenísimo, porque ya el Cabildo de Bosa está relacionado con nosotros para hacer esas obras. Pueblos étnicos de Idartes desde hace 2-3 años también está dialogando con nosotros porque les ha interesado mucho ese movimiento. Entonces ahora tienen unos laboratorios para que las comunidades indígenas hagan sus obras de teatro. Y el festival pues tiene un beneficio muy grande, y es que le paga a los grupos por las presentaciones, el hospedaje, la comida. O sea, todo está gestionado para que ellos lo reciban. Los recursos de la fundación en gran parte se van para los actores de la fundación y en una gran parte para las comunidades indígenas que están en Bogotá, porque ellos nos hacen la gestión, nos dan los espacios y ahora afortunadamente hacen las obras de teatro. Bien interesante. Leía que en la fundación ofrecen varios servicios, ¿no? De tipo artístico, tipo educativo y de tipo empresarial o comercial. Comercial, exacto. Me gustaría que me hablara un poco sobre estos servicios educativos, ¿no? Que es como... Listo, los servicios, pues bueno, finalmente, ese tema comercial es lo normal de un grupo de teatro que se mete a empresas, pero pues eso lo hemos dejado un poco de lado. Los servicios educativos arrancaron con unos semilleros de teatro que hicimos en el Cauca, en el Tambo Cauca y en La Guajira con niños de comunidades indígenas. Y esos semilleros, uno de esos, el de La Guajira, fue el que nos ayudó como a dar una idea de crear la obra de Huepajé. Esos servicios educativos también están, digamos, enfocados aquí en Bogotá a comunidades vulnerables del sur de Bogotá, de los barrios del sur de Bogotá. Entonces nosotros dictamos talleres de teatro para esas comunidades. Ahora también tenemos esos procesos de formación de diálogo intercultural con las comunidades indígenas para que hagan estas obras de teatro. Y lo último que tenemos son unas escuelas de formación artística que tenemos en la localidad de Usme, porque nosotros vivimos en Usme. Tenemos unos talleres de danza, de teatro y de música, que es con instrumentos de viento, pero es música andina de sicuris. Entonces esos 3 talleres los tenemos en Usme y esos son nuestros semilleros de formación. Interesante, un trabajo pedagógico con comunidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, William, y si alguien quiere conocer el trabajo de la fundación, ¿a dónde pueden dirigirse en la web? Tenemos una página web, es www.teatrointiamaru.com, y bueno, también pueden escribirnos un correo para de pronto acceder a los servicios educativos, ver las obras de teatro, obtener el libro también al colectivo intiamaru@gmail.com. Bueno, muchas gracias, William, por la visita, por contarnos sobre todo este gran trabajo, ¿no? de teatro indígena y afro en
en nuestro país. A ustedes por la invitación, por el tiempo, por el interés y por la generosidad que representa la invitación que nos hacen hoy. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, ustedes, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. El poder de las mujeres. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wollstonecraft, 1759-1797, filósofa y escritora inglesa. Maestros y maestras, bienvenidos a la Pedagógica Radio. Es un honor tenerlos aquí en este espacio que también es suyo. La Universidad Pedagógica Nacional se enorgullece de contar con su pasión y compromiso, y desde nuestra radio queremos seguir siendo testigos de su esfuerzo constante por educar con amor y entrega. Gracias por seguir apostando por un mundo mejor a través de la educomunicación. Este es su lugar para compartir, crecer y, juntos, seguir construyendo sueños. Bienvenidos siempre. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. La Universidad Pedagógica Nacional es un referente en la formación de educadores en Colombia. Su enfoque en la pedagogía busca transformar la educación a través de la investigación y la innovación. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Hola, yo soy Santiago Rivas y este es un saludo muy especial y muy cordial, muy caluroso a la gente que está oyendo la Pedagógica Radio para que sigan disfrutando, para que defiendan lo público, para que gocen de la universidad y sobre todo de la programación de esta emisora. Conectarte con bailarte, con gozarte, aquí sí, te traigo danza por ti, charanga y birimbí.